Hemos trasladado a este final de semana, a este viernes, esta sección de Historias de Mérida, porque estamos en un momento en el que prácticamente ha comenzado ya la carrera electoral hacia los próximos comicios locales y autonómicos del 28 de mayo. Y aunque directamente la campaña oficial no ha comenzado, sí han empezado ya a desarrollarse como tal actos públicos, mensajes y propaganda en torno a estas elecciones. Por eso hoy hemos querido o queremos repasar cómo eran las elecciones de hace unas décadas, concretamente desde las primeras democráticas que se realizaron en el año 79 hasta prácticamente hace unos años. Por ello hemos convocado a nuestro amigo, compañero y cronista oficial de la ciudad, Fernando Delgado, a esta sección de La Picota, Historias de Mérida. Buenas noches, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pero cuando estamos comentando, diciendo empieza la campaña electoral, la campaña de correr a ver quién coge el mejor sueldo. A ver, ya no hay ideales. Yo recuerdo, en mi primera época, por ejemplo, Ibarra, le decían que era guerrista, porque era de Alfonso Guerra. Sí. Otros eran felipistas, es decir, tenían ideales de algo. Es que ahora lo que piensan es: voy a la Asamblea, voy al Senado o voy a las Cortes. ¿Y cuánto gano? Me decía Federico Suárez más de una ocasión que era posiblemente el socialista de mayor poder que ha habido, incluso me atrevería a decir que incluso muy cerca, por encima de Rodríguez Ibarra, la de Cáceres. Federico Suárez fue presidente de la Asamblea. Era secretario provincial, ¿no? Y me decía que ya la política era un puesto de trabajo, que ya era una carrera. Y era verdad. Ahora te dicen: yo sí voy a esto, pero ponme aquí. Y hay gente política de cierta altura que dice: bueno, ha pasado mi tiempo, pero quiero seguir en la política, en la Asamblea, que ya sabe que se gana unos cuantos de miles de euros, en el Senado, que lo tiene todo, porque tienen coche oficial, tienen gratis, yo que sé, una cantidad de cosas de venta, y en las Cortes exactamente igual. A nadie se quiere ir. La cantidad de ministras que han metido la pata, pero para haberse ido, y ministró, y ministré, como dice alguna. Y aquí no se va nadie. Pues ahora vamos a repasar cómo eran, o fueron, mejor dicho, esas primeras elecciones democráticas. Tenemos ahí instantáneas, si podemos parar un momento el vídeo, porque en la anterior toma, ahí precisamente, en la fotografía de la izquierda, tenemos de los primeros carteles electorales que se pusieron en la ciudad de Mérida. Sí. Vemos incluso ahí... Eso fue en la Plaza de España, sí. Abajo vemos carteles de Felipe González como candidato al Partido Socialista, Adolfo Suárez a la Unión de Centro Democrático, a la UCD, y abajo de Tierno Galván. Sí. Sí. El que fue alcalde de Madrid. Que fue alcalde de Madrid, y además una persona muy, muy querida en Madrid como alcalde, ¿eh? Y además, como escribía también, daba una serie de saludos y demás, que Madrid fue el que se inventó la movida. Le dijo que había que moverse la gente, y la gente es joven. Y eran las primeras elecciones democráticas. Bueno, esas fueron las primeras generales, que serían las del 77, las primeras generales. Seguramente, serían del 77. Pero al lado hay una fotografía en la que apareces tú junto a Rodríguez Ibarra y Antonio Vélez. Y curiosamente, el bastón de mando de alcalde lo tiene Rodríguez Ibarra. Sí, fue una de las visitas que hizo como presidente Juan Carlos a Mérida, y Antonio Vélez le cedió la vara. Eso siempre es normal, que una visita de este tipo siempre se le ceda la vara de mando a la autoridad mayor. En este caso era Rodríguez Ibarra, sí. Íbamos los tres paseando por no sé qué sitio. Bueno, Rodríguez Ibarra, que antes de constituirse la preautonomía en la Junta de Extremadura, fue diputado en Cortes. Sí, yo tuve con él algunas polémicas muy regulares con Rodríguez Ibarra. Yo era muy crítico en la SER, y en una ocasión le critiqué que hacía pocas propuestas en las Cortes. Y eso es
No le sentó bien. No, no le sentó ni pizca de bien. Bueno, pues es importante, estos son elecciones, pero las primeras elecciones, el primer pleno en un ayuntamiento democrático lo tienes grabado tú. Lo tengo grabado yo, sí, y no lo tiene nadie más que yo. No tiene nadie. El primer porque era el pleno único periodista que había. En democracia del Ayuntamiento de Mérida. El primero democrático del Ayuntamiento de Mérida. Cuando se elija el primer alcalde, que es el pleno más gracioso que yo he visto en mi vida. ¿Por? Porque querían dividir por la mitad, como Salomón, a un concejal. Cuéntalo. Un CD, que era Ramón Guerrera, el que iba en cabeza, tenía 10. Eran 21 concejales. 4 menos que ahora, sí. 4 menos que ahora. 8 tenía el PSOE y 3 la ORT, pero el PSOE lo encabezaba Martín Lopera. ¿Y la ORT Ángel Calle? La ORT Ángel Calle, la Organización Revolucionaria de los Trabajadores, más o menos eran comunistas. Y entonces eran 11. Y 2 abogados que había en el pleno decían que había que dividir un concejal, y entonces, como la mayoría era de ustedes, al dividir ese concejal, pues tiene que salir alcalde Ramón Guerrero. Hay que reconocer que era el primer pleno en democracia, y yo creo que estaban un poco acostumbrados a la ley, ¿no? A repartir ediles o concejales, actas de concejal. Era que aquellos plenos eran buenísimos. Y querían dividir un concejal, o sea, 10 y medio. 10 y medio, y como eran 10 y medio, entonces... ¿Ya era mayoría? Era mayoría. Bueno, sí, ese lo tengo, un día lo pondremos. Hombre, tengo un amigo, que desde aquí quiero comentarlo, que bueno, el Novoa, que le encantan estas cosas y le encantan los libros antiguos de Mérida, sobre todo, y demás. Y miles de cintas que tengo me las está digitalizando. Y no te puedes imaginar lo que tengo ahí. Bueno, en imágenes tenemos ahora a Ángel Calle ya cuando fue alcalde con el Partido Socialista, con el PSOE, en el año 2007, en un pleno del 20 de diciembre en el que mostraron su oposición entonces a las centrales nucleares, en esas imágenes que estamos viendo ahí. Principalmente de Valdecaballero, que la cerraron, y todo lo que le costó... No, pero esto fue posterior, esto es del año 2007, eso fue posterior. En cualquier caso, en aquel momento, en aquel primer pleno, salió al final elegido Martín Lopera, ¿no? Con el apoyo de la ORT. Martín Lopera con el apoyo de la ORT. Enrique Sánchez de León... 8 y 3, 11 era mayoría. Mayoría de 11 contra 10. Enrique Sánchez de León estuvo hablando con Ángel Calle no sé cuántas veces, con el fin de que se diera la vuelta, ¿no? Pepe Arangue lo mismo, pero Ángel Calle no hablaba. Sin embargo, años después, en el año 1995, Antonio Vélez no pudo optar de nuevo a la alcaldía porque entonces también Ángel Calle no le ofreció su apoyo para la investidura y salió elegido Pedro Acedo. Sí. No, en el Ayuntamiento de Mérida ha habido absolutamente de todo. Hombre, yo recuerdo del primer alcalde que yo me acuerde, que estuvo 13 o 14 años de alcalde, que era Francisco López de Ayala, de la época de Franco, pero curiosamente yo como periodista tenía más libertad que ahora. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, ¿eh? Hombre, tuve problemas porque con la ley de Fraga, de periodismo, tenías que tener un cuidado tremendo porque había artículos que podían llevarte a la cárcel sin más. Es decir, si tú contabas algún movimiento de tropas, o sea que de Mérida, por ejemplo, salían tropas a otro sitio, si lo comentabas, eso era un delito de 5 años de cárcel y yo qué sé, vamos, y destierro.
Bueno, ahí estamos viendo fotografías con diferentes representantes políticos a nivel nacional en sus visitas a Mérida. Ahí vemos esa es muy entrañable, la de Antonio Vázquez. Antonio Vázquez, pero me refería... Porque los que están al lado, detrás de Antonio Vázquez está Celso Gallego, que ha muerto el año pasado. Era un concejal extraordinario. A mí me echó muchísimas manos con lo de la Cruz Roja y con todo. Era el propietario de Merclima, ahora son los hijos. Al lado estaba Blas Barroso, que era un joyero de Mérida en la calle Santa Eulalia, que era de la Panda. Teníamos una peña que se llamaba La Paralela. En Rufino. En Rufino. Y al lado estaba José Antonio Serrano, y el único que vive ahí soy yo, que estamos ahí poniéndole el escudo de Pecholata. Antonio Vázquez, entrañable también para esta ciudad. Pero decía que había otras fotografías instantáneas que hemos visto antes de líderes políticos nacionales en su visita a Mérida. Hemos visto antes a Adolfo Suárez y a Felipe González. A Felipe González, yo estuve con él en 2 ocasiones, en 2 ocasiones, no, estuve en muchísimas ocasiones con él y lo entrevisté varias veces, pero en 2 ocasiones, una ahí que le puse el Pecholata y otro que le dimos el bellotino, que se le daba siempre a una persona destacada. Por ejemplo, el primer bellotino se lo dimos al rey y siempre tenía que ser con una frase. Y la frase del rey era: por ser vos quien soy. Y le dimos el bellotino a los periodistas, que eran todos los periodistas, nos reuníamos, había casas comerciales que nos daban cosas, y en el Liceo de Mérida, en el Salón de Actos, celebrábamos allí aquello. Es una pena que los bellotinos se hayan perdido. Pues sí, es cierto. Bueno, como tantas cosas. Imágenes instantáneas de otras elecciones pasadas en la ciudad de Mérida, como esta de la colocación del cartel por parte de Rodríguez Ibarra, o ahí hemos visto a un joven Pedro Acedo, un jovencísimo Pedro Acedo, sí. Pues sería de los años 90, supongo, mediados de los 90. Sí, Pedro Acedo también tengo yo con Pedro Acedo pegando carteles, Juan Ignacio Barrero, Ángel Calle, Rodríguez Ibarra. O sea, de pega de carteles tengo bastantes fotografías que son bastante curiosas, sí. Tengo yo que soy un desastre para la organización, y me pierdo muchas veces, y tengo algunas de esas de políticos, y algunas cosas son curiosísimas. Bueno, esa fotografía, ahí tenemos fotografías de antes de las elecciones democráticas, del ayuntamiento franquista, ¿no? Incluso ahí tenemos a Ábalos, ¿no? A Juan de Ábalos. Ese Juan de Ábalos, está también el gobernador civil, Zurrón Rodríguez, y está el alcalde, es que no sé cuál de esa fotografía es. Esa que tienes en la mano. ¿No? Sí, está, y a la derecha está Manuel Sanabria Escudero, que ya era alcalde de Mérida, y a la izquierda del todo estaba Juan de Ábalos. Juan de Ábalos, que era un emeritense, que la verdad es que es una pena que no se le haya hecho justicia a nivel nacional, porque no sé quién puede creer que Juan de Ábalos era de izquierda y republicano de pura cepa, hasta el punto que en la guerra civil le hicieron barrer varias veces la calle Santa Eulalia, y fue el que hizo el Valle de los Caídos, porque el alcalde de la República, Andrés Nieto Carmona, lo apreciaba mucho y lo hizo director del Instituto de Bellas Artes que había en Mérida. Y entonces, cuando empezó a conocerse su fama de escultor, y entonces le dijeron que hacer lo del Valle de los Caídos se las traslata, que quieran quitar la cruz y que quieran quitar aquello, o sea, los evangelistas, es un ataque a la historia. Es un ataque a la historia. Bueno, momentos también vividos en torno a procesos democráticos ya
en el Ayuntamiento de Mérida. Hemos visto antes una fotografía de Manolo Romera, que siempre perteneció al Partido Socialista, pero hubo unas elecciones en las que se presentó como candidato al PIN, por un partido independiente, que era el PIN. De Mérida, sí. Efectivamente, y ahí tenemos una de las fotografías como candidato. No era esta del PIN, pero sí se presentó, como decimos, en el año... Manuel Romera, como partido independiente de Mérida. Tenía un valor, tenía un poder tremendo, no te lo puedes imaginar. Era vicepresidente de la Diputación, cambió muchísimas cosas en la Diputación. Era el que tenía a mano, como mano derecha, el alcalde de Badajoz, Manolo Rojas. En Mérida fue director general de Industria, y esa dirección general que estaba en Badajoz se la trajo a Mérida. Es decir, Manolo Romera hizo mucho por Mérida, más de lo que la gente cree. Y se merecía y se merece todos los honores habidos y por haber, porque Juan Manuel Romera después lo vapulearon bien y no es justo. Sin embargo, se merecía... Él cuentas que pese a ser en varias ocasiones candidato a ser consejero, nunca lo nombró Rodríguez Ibarra consejero. Nunca. No... A pesar de que le hizo muchos favores a él, mucho, y se iba muchas veces con él de pesca y demás, Romera, la verdad es que desconozco las causas del por qué, no sé, bueno, más o menos sí sé cómo era, pero ¿para qué vamos a andar ahora con elucubraciones que no hay pruebas? Pero Manolo Romera tenía un poder y posiblemente el poder, tanto poder algunas veces, te quitan del medio. Y me puede estorbar más al lado. Y Manuel Romera, cuando estaba de vicepresidente de la Diputación, me mandaba tanto o más que el presidente, que era Ramón Ropero. Bueno, pues capítulos de nuestra historia democrática, ahora que estamos ya en este proceso electoral de locales y autonómicas. Vídeos hay pocos, la verdad, pero sí tenemos algunos, como este, de la inauguración del puente Lusitania, en el que curiosamente vamos a ver al alcalde de entonces, que es Antonio Vélez, pero no fue Rodríguez Ibarra a la inauguración de este puente, Fernando. Pues no lo sé, sinceramente me coge fuera de juego en este sentido, porque yo sí estuve. Y Rodríguez Ibarra se volcó con esto, y Antonio Vélez lo mismo, hasta el punto que se eligió este puente en Don Benito. ¿En Don Benito? Sí, unos cuantos periodistas. Y al venir para acá estuvimos comiendo con Pablo Sánchez y algunos más, y le pusimos el nombre del puente Lusitania, viniendo de camino de Don Benito. Y Ibarra se volcó con este puente, que lo hizo Moneo. Ahí tenemos la comitiva, no, Calatrava, Santiago Calatrava. Perdón, Santiago Calatrava. Sí. Tenemos la comitiva y no está Moneo, Rodríguez Moneo Ibarra. Fue el museo, sí, la José María Calatrava. Y Rodríguez Ibarra se volcó. Y que yo sepa que no estuviera en la inauguración. Pues no estaba, en las imágenes no están. Ahí esa es la comitiva que recorre el puente el día de la inauguración y no estaba, curiosamente. El puente Lusitania, efectivamente. Bueno, pues son algunas de las imágenes de la historia. No sé si hay alguna fotografía más que tú quieras destacar con referencia a elecciones o procesos electorales o momentos electorales que se hayan vivido en la ciudad de Mérida. Bueno, momentos Fernando. Electorales, bueno, la que te he comentado, pero es que de momentos electorales hay miles, miles de fotografías, miles de vídeos y miles de grabaciones. Lo único que pasa es que las grabaciones las tengo yo solo, porque era el único... Son de audio, de radio, claro. Que son de audio, son de sonido solamente las grabaciones. Solamente de audio. Entonces no existía ni televisión extremeña. Claro.
Televisión Extremeña vino después, ¿entiendes? O sea que ahí hubo sus más y sus menos, pero no existía. Solamente el periódico Hoy, porque el Extremadura ni llegaba siquiera, porque era vespertino. El periódico Extremadura era de los curas, en Cáceres, y recuerdo que Rivera, que era el portavoz del Partido Socialista en la Junta de Extremadura, Amador Rivera, me llamó porque iba a perderse el periódico Extremadura y se lo ofrecieron a él y estuvimos los dos juntos y estuvimos en Madrid y salvamos el periódico Extremadura de desaparecer. Lo quería comprar un grupo canario, más o menos para hacer un enjuague y que desapareciera. Y gracias a Amador Rivera y yo, que estuve con él en Madrid en varias ocasiones, el periódico Extremadura siguió adelante. El periódico Hoy siempre, ¿me entiendes? Siempre hemos estado en un segundo plano. Mérida con Badajoz. Normal. El periódico estaba en Badajoz, pero ha cambiado tanto todo. Fran, ya el periódico Hoy, de 100 empleados que había en mi época, ahora quedan 3 o 4. Ya el edificio lo ha comprado Caja Almendralejo. O sea que ya se hace un periódico... No se imprime aquí, ya, hace y ya no se años. imprime aquí, se imprime parece que en Sevilla. Pero es que el de Extremadura tampoco se imprime aquí. Tampoco. Se imprime en Salamanca o no sé dónde. Perdón. Eso ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo porque ya el periódico se hace a través de los medios digitales. Ya la gente no compra el papel porque ve las noticias a través de los medios de comunicación en el teléfono, y ya se ha perdido muchísimo el tú a tú del periodista con el político. Han cambiado los tiempos, indudablemente. Bueno, nosotros nos tenemos que ir, decir adiós. Hemos hecho un pequeño repaso por la historia de los procesos electorales en la ciudad de Mérida. Ahí vemos a Adolfo Suárez por las calles caminando también. Adolfo Suárez vino varias ocasiones, ¿no? Varias veces, sí. Ha venido con un CD y con el CDS. Y además vino también con el CDS. Sí. Yo tengo una entrevista con él en el CDS, muy larga con él. Y Santiago Carrillo, que también tengo entrevistas con él, y fotografías. También vino a Mérida. Santiago Carrillo varias veces. Varias veces. Sí, yo estuve con él. Venía con Eugenio Triana, que era el primer comunista que yo conocí. Y entonces, en mi época, hombre, estamos hablando de que yo he vivido la época de Franco desde el principio. Y creíamos, por aquello de nuestra época, que los comunistas eran como los demonios que tenían rabos y olían a azufre. ¿Vale? Y me acuerdo que conocí a Eugenio Triana, que era ingeniero industrial, y estuve con él en varias ocasiones, viajamos juntos en algunos mítines y nos llevábamos muy bien. Y yo decía, yo no sé por qué eres tú comunista. Pues el comunismo, y me hablaban del comunismo en entrevistas que yo, por ejemplo, Frank, a Marcelino Camacho, recién salido, lo tengo en la entrevista, recién salido de la cárcel, me dice, estábamos tomando café, que después se presentó Alberto Lías Solsol y estuvo con nosotros, los 3 juntos. Fíjate tú, Alberto Lías Solsol con Marcelino Camacho, que no tenía nada que ver, de nada. Y me decía Marcelino Camacho, a mí aquello me conmovió un poco, había estado 20 años en la cárcel, 20 años, y sin delito de sangre, simplemente político, que ya está bien quitarle a una persona 20 años de su vida. Y cuando sale, lo primero que dice es que hay que olvidar todo lo de atrás, mirar al futuro y que toda España se una. Que se una España. Y al final dice, y uno de los que tiene que unirlo es el rey Juan Carlos. Esto lo dice Marcelino Camacho. Tras pasar 20 años en prisión. O sea, la diferencia que hay
de aquellos políticos a estos. Entonces existía lo que se llamaba, como Marcelino Camacho, digo, como Santiago Carrillo, que habrá gente diciendo que era un asesino, que era con lo de Paracuello y demás. Yo le pregunté por Paracuello y recuerdo haber contestado que estaba en Valencia, que él políticamente podría tener culpa, políticamente, pero él no estaba en Madrid cuando aquello ocurrió. Esto es lo que me contó él a mí, lo tengo además grabado. Eran distintos, eran unos políticos... Había más vocación, por decirlo de alguna manera. Sí. Había vocación, y además vocación por la lucha del territorio español. Es que ahora, santo cielo. Ha cambiado mucho, pero eso lo trataremos en otra picota, en el día a día. Ese santo cielo hay que darle muchas vueltas. Fernando, gracias por estar aquí, por repasarnos de nuevo un capítulo más de las historias de Mérida en los procesos electorales de la democracia, en esas primeras elecciones democráticas que se celebraron y de las que fue partícipe la ciudad, como albergando a ilustres personajes de la política española. Y de la política meritense, que hubo personajes en la política meritense que después le dieron de lado y hizo mucho por Mérida. Y es que, es lo que te decía, Frank, que cuando una persona destaca porque es válida, los mediocres se lo quitan de encima. Suele pasar. Ya se sabe lo que pasa. Suele pasar. Gracias, Fernando. Hasta la próxima. Hasta la próxima. A ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan. Recuerden en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y nuestro canal de Twitch, donde pueden informarse, como así también en nuestra página web en www.televisionextremeña.com. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes, deseándoles un feliz fin de semana. Buenas noches.